utilizar la menor dosis posible de L-dopa. ¿Por qué? Por los efectos colaterales indeseados. Ya vamos a estudiar en enfermedades patas. Resulta que al cabo de 2 o 3 años de estar tomando levodopa, el paciente comienza con una serie de movimientos anormales de disquinesia, o comienzan a presentar encefaloespasmos, o disquinesias orolingofaciales, o comienzan a presentar distonías, que son como calambres en extensión extremadamente dolorosos. Comienzan a presentar el fenómeno de on y off. El paciente está caminando y de repente como que se le acabó la pila, se cae y queda tirado ahí en el piso. Media hora, 1 hora, 2 horas, etc. Y después como que se recarga y vuelve a incorporarse. Todo esto es producido por la L-dopa. Entonces por eso no le llama la atención que haya medicamentos ahora como el Encalebo, no sé si ustedes lo conocen, que tiene dosis chiquititas. Tenemos Encalebo de 50, de 75, de 100, de 125 y 150. Entonces actualmente tenemos muchos pacientes que los mantenemos, por decir, dándole 50 miligramos 3 veces al día. ¿Por qué se ha logrado inclusive bajar la dosis, o cómo se ha logrado bajar la dosis de eso? Porque hay otros transportadores también que se adicionaron, por ejemplo, a la L-dopa y carbidopa, que es el entacapone, que es parte de esta fórmula del Encalebo. Porque también mejora el paso, ¿no es cierto?, de la L-dopa a nivel de la barrera hematoencefálica, además que prolonga el efecto terapéutico del mismo y reduce los efectos colaterales indeseados. Porque inclusive se ha llegado a demostrar que el efecto real de la L-dopa apenas dura 1 hora, hora y media. Por eso en el sur del continente se desarrolló la L-dopa ya dispersable. Y allá en Argentina, en Chile, en Uruguay, se utilizaba, por ejemplo, se calculaba la dosis que necesitaba para el día y se diluían las tabletas del Cinemed, por decir, en 1 litro para 24 horas, y se le prescribía copita cada hora, al estilo antiguo. ¿Okay? Entonces, miren lo importante de la barrera hematoencefálica. Y hay otras sustancias que necesitan inclusive la bomba, ¿no es cierto?, para consumo de energía para poder atravesar la barrera hematoencefálica. Ese es un mecanismo muy importante de protección, pero que al mismo tiempo ha sido un dolor de cabeza, porque para el tratamiento, por ejemplo, de las enfermedades infecciosas del sistema nervioso, ¿no es cierto?, ¿no?, inicialmente, pues, cuando se descubrió la penicilina, ya por los años 50, bendito sea Dios, ahora sí vamos a combatir todas las infecciones del sistema nervioso y del resto del organismo. Entonces se observaba, por ejemplo, que un gran positivo, un estafilococo, un estreptococo, neumococo, etc., que provocaba un proceso infeccioso de vías respiratorias, una bronconeumonía, que eran cuestiones graves, serias. ¿Ya? Usted utilizaba penicilina sódica en dosis de 500.000 unidades cada 8 horas y barría con la bacteria. Pero el mismo gran positivo puesto en el encéfalo, esa dosis no le servía de nada. Se comenzaron a hacer estudios de concentración, ¿no es cierto?, medir la concentración del antibiótico en sangre y simultáneamente hacer una función lumbar para medir la concentración en microcefalorraquídeo. Y se descubrió que la penicilina atravesaba la barrera hematoencefálica apenas en un 25%. Por esa razón hubo necesidad de aumentar dosis. Nosotros llegamos a utilizar 30, 40 millones de unidades de penicilina en 24 horas para combatir una infección del sistema nervioso. Había otros antibióticos como los aminoglicósidos, gentamicina, amicacina, etc., que no atravesaban la barrera hematoencefálica. Era un verdadero dolor de cabeza, pues si tenía una bacteria gran negativa arriba, ¿cómo la iba a combatir? Inclusive se desarrollaron técnicas quirúrgicas, se desarrolló un catéter especial que es como el catéter para el tratamiento de la hidrocefalia, o sea, un catéter que tenía un flujo. El catéter de la hidrocefalia tiene el otro extremo que va hacia el
Actualmente no hace el flushing. Pero el neurocirujano hacía un agujero de trépano, ya, perforaba el septum pellucidum y dejaba el catéter allí. El flushing por debajo del cuero cabelludo. Entonces teníamos que aplicar el antibiótico, rellenar el flushing en el reservorio y según el cálculo cada 8 o 12 horas presionar para que el antibiótico ingrese al sistema vestibular y aprovechar la fisiología del líquido cefalorraquídeo, que ustedes saben, del sistema vestibular pasa el espacio supraranoideo y luego pues, baña todo el cerebro. Miren las cosas que tuvimos que hacer por la bendita barrera hematoencefálica. Okay. Otro sistema de protección es la barrera sangre líquido cefalorraquídeo. Recuerden ustedes los plexos coroideos, ¿no es cierto? Los plexos coroideos están constituidos por unas células del glio epitelio ependimario que son los coroidocitos, células poliédricas altas que tienen un borde de cepillo, que tienen unas prolongaciones laterales que coaptan perfectamente con la vecina y que están sobre los capilares, ¿no es cierto?, de las arterias coroideas. Y los capilares de las arterias coroideas también tienen su endotelio, igualito, con la sustancia de cemento intercelular, etcétera, etcétera. ¿Cómo se forma el líquido cefalorraquídeo? Si bien es cierto, también hay transportes activos en este sentido, pero en general, el coroidocito tendría su parte de la porción basal del mismo, a manera, digamos, de unos pseudópodos que van a englobar el constituyente del plasma de la sangre. Por eso es que el líquido cefalorraquídeo tiene los mismos constituyentes del plasma. La diferencia es la concentración, ¿no es cierto? Tiene proteínas, tiene glucosa, tiene electrolitos, tiene células de diferentes concentraciones. Entonces se engloba, ¿ya? Y esto comienza a desplazarse hacia arriba y acá en la parte apical, por un fenómeno contrario de exocitosis, se abre y así se forma el líquido cefalorraquídeo. Entonces hay un sistema también, digamos, de aduana a este nivel. Sin embargo, las bacterias, los virus, producen cuadros septicémicos a veces, ¿no es cierto? Entonces comienzan a migrar por el torrente circulatorio a todas partes, llegan al sistema nervioso. Entonces esa bacteria que está metida aquí se encuentra con la barrera hematoencefálica, no puede entrar. Sigue dando vuelta la bacteria, llega a los plexos coroideos y aprovecha el mecanismo de producción. Entonces resulta que el líquido cefalorraquídeo que se está formando está infectado, se mete la bacteria. Eso produce una inflamación del glioepitelio, una plexitis coroide se denomina. Esa plexitis coroide característicamente aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo ingresa a las cavidades, ¿no es cierto?, a las cavidades ependimarias, y va a provocar una inflamación del glioepitelio ependimario, que es la membrana que está recubriendo las cavidades, y produce una ependimitis. Como todo proceso inflamatorio, ustedes saben que hay calor, hay rubor, ¿no es cierto?, y hay edema. Entonces, el edema del glioepitelio ependimario, ¿qué es lo que va a provocar? Una obstrucción de los agujeritos por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Entonces, al obstruirse el foramen de Monro, si es de un solo lado, se tapona, sigue produciéndose líquido, se produce una hidrocefalia monoventricular. Si es el foramen de Monro común, una hidrocefalia biventricular. Si es el acueducto de Silvio, una hidrocefalia triventricular. Y si son los agujeros de Magellan y Luzca, una hidrocefalia
letra del tribunal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos una idea de esto, vamos a analizar cómo los microorganismos llegan, porque a pesar de todos estos sistemas, ¿no es cierto?, de protección, el microorganismo llega. Y decimos vías de acceso de los microorganismos al parénquima cerebral. Y hablamos de una vía de acceso hematógena y una vía de acceso directa. La vía de acceso hematógena puede ser arterial, pura, puede ser venosa o puede ser por los plexos coroideos. ¿Cuál es la vía arterial pura? Yo recuerdo un caso de una paciente, una chica de 18 años, tenía poco tiempo de haber llegado allá a Chile a hacer mi especialidad. Ella ingresa al servicio de neurología con un síndrome convulsivante del lado derecho, se quedó clínica y se quedó afásica. Hicimos una tomografía y tenía un infarto cerebral, le vamos a investigarlo, ¿no es cierto? En el examen médico general, ella estaba muy febril, ¿ya? Y tenía un soplo. ¿Qué era lo que había ocurrido con ella? Ella tenía una enterocolitis infecciosa, había tenido 15 días antes, fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea en Santiago de Chile es endémica. Ahora ha mejorado un poco más el control. Y eso se debe a que el río Mapocho, que cruza Santiago de Chile, a ellos llegan todos los que llegan a aguas servidas. Y ese río salía de la ciudad, ¿no es cierto?, y periféricamente era utilizado para el riego de los sembríos. La coliflor, la col, la lechuga, que serán unas cosas enormes, así extraordinarias. Entonces, pues, por eso la contaminación, tanto es así que el chileno siempre decía, un extranjero para decir que ha vivido en Santiago de Chile tiene que haber tenido fiebre tifoidea. Y es verdad, yo pequé fiebre tifoidea y casi me muero, porque faltando 3 meses para terminar mi especialidad, mandé a mi esposa con mis hijos de vuelta para arreglar mis papeles y comencé a comer en la calle. A los 15 días fiebre tifoidea, estuve 45 días en terapia intensiva, casi me muero. Así de serio. Entonces esta paciente había tenido su enterocolitis. Fue a una posta, a un servicio de emergencia, le recetaron ampicilina, lo que se utilizaba en ese entonces. Pasaron 4 o 5 días y en lugar de mejorar empeoró. Fue a otra posta, ¿ya?, y le recetaron cloramfenicol, que era lo que se utilizaba. ¿Ya? Igual, la misma historia, no mejoraba, empeoraba. Fue a una tercera posta y le dieron sulfamethoxazol, trimethoprim, que ustedes saben también el bacterio se utilizaba para la fiebre tifoidea. Finalmente hizo el síndrome convulsivante. ¿Cuál era la conclusión? Que producto de ese proceso infeccioso ella hizo una endocarditis bacteriana aguda, porque hicimos inclusive hemocultivos. Y esto, ya, ese trombo infectado se fue para arriba, taponó el vaso sanguíneo, produjo el infarto cerebral, el síndrome convulsivante y anidó la bacteria arriba. Aquí tiene la forma bacterial. Okay. La forma venosa, eso se da básicamente por problemas infecciosos localizados en la cara. Ustedes como médicos generales tienen que aconsejar a sus pacientes. Una infección en la cara no se toca. Puede ser un absceso del dorso de la nariz, que es frecuente, el chaleazón en los suelos, ¿no es cierto?, o la erisipela de la frente, que son las causas más frecuentes. Porque ¿qué es lo que hace la gente? Espera que los suelos se madure bien para apretarlo. Tienen que apretarlo hasta sacarle la madre, dice la gente, igualmente, ¿no es cierto? Pero ellos no saben
están rompiendo la barrera fibroblástica que está limitando el proceso infeccioso allí. Y ellos no saben tampoco que el drenaje venoso de la cara se hace hacia adentro por medio de la vena facial y la vena angular hacia el seno cavernoso. Entonces, cuando hacen esto, meten las bacterias, ya material purulento, al seno cavernoso y forman una tromboflebitis del seno cavernoso, que es una situación gravísima. Y luego se anida la bacteria en todo el organismo. ¿Ok? Por plexo coroideo ya lo explicamos cómo llegan, digamos, a los plexos coroideos. La vía directa. Por heridas de cuero cabelludo, por ejemplo. Yo recuerdo cuando era estudiante de medicina, a partir del segundo año yo ya no dormí en mi casa, sino estaba metido en el hospital de Bernaza, y orgullosamente el segundo año le decía, tengo 120 suturas. ¿Cuántas veces no le habré provocado yo una osteomielitis, alguna infección? Porque realmente una herida de cuero cabelludo tiene que ser manejada por un cirujano y por un neurocirujano de emergencia. Porque si usted no hace una buena asepsia, ¿no es cierto?, deja la bacteria allí. Y la bacteria se reproduce. ¿Qué es lo que puede provocar? Si tiene una fractura, puede provocar hasta una osteomielitis del cráneo. Y luego la bacteria hacia adentro puede provocar un absceso. Si no hay fractura, ¿no es cierto?, se acumula el material purulento allí, y recuerden que el diploide del cráneo tiene unas venitas que van del exterior al interior, entonces esas pueden llevar las bacterias hacia adentro. ¿Qué más? Las heridas con arma de fuego. Una ocasión, cuando era interno del hospital del Seguro Social, llegó un caballero a las 3 de la mañana enojado. ¿Por qué? Porque se había metido un tiro aquí y no se había muerto. Lo único que le había ocurrido es que llegó con el ojo afuera, ¿no? Porque pues la bala ya pegó contra el ala del efenoide, se desvió y salió por la órbita y no se murió. Miren. Otra forma directa, una sinusitis. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque todo el mundo habla, no, yo lo que tengo es una sinusitis. Sí, cuando veo que el moco está medio verde, me tomo unos antibióticos, 2, 3 días. Los amigos, ustedes escucharán eso, los familiares. Y resulta que se olvidan que la pared posterior del seno frontal es el piso de la fosa anterior. Y son láminas delgaditas que pueden ser atravesadas hacia arriba y provocar un absceso. Lo mismo que la otitis. Todo el mundo dice, no, sí, de vez en cuando me sale pus por aquí. Como que no dicen nada, por Dios santo. Una otitis supurativa, recuerden ustedes que el conducto vitino interno se abre hacia el seno cavernoso. Recuerden lo que les decía, el síndrome de Grade-Nigo, ¿recuerdan? En donde había el dolor de la cara y el estrabismo convergente secundario a una otitis, porque se había formado un absceso en la punta del peñasco. La mastoiditis, igual, ¿cierto? La mastoide hacia atrás se abre a fosa posterior, peor todavía. Puede formar un absceso en fosa posterior, y eso puede ser mortal si no se diagnostica a tiempo. Y una vez tuve el caso de una chica que me hizo un absceso de la protuberancia. Y ahora, sálvese quien pueda, ¿qué podemos hacer? Llamé al neurocirujano porque uno tiene la obligación de llamar a... Pincho el absceso ahí, se me baja todo el tronco cerebral y se muere al instante. A Dios gracias respondió a la medicación. Ella tenía una tetralogía de Fallot, que era lo que había ocasionado ese problema. ¿Qué otra cosa? Los abscesos apicales de las raíces de los nervios. No, si tengo unos raigones por allí, a veces se me hincha la cara. Así dice la gente como quien no dice nada. Sí, me dejó el dentista, me dijo que no iba a pasar nada. Fácilmente Entonces recuerden, a pesar de todo este sistema de protección, los microorganismos llegan al encéfalo y producen una infección. ¿Alguna pregunta por ahí? Un papelito, regálenme para... Ahí está el borrador. ¿Sí está el borrador? Ah, qué bueno. Ya. Ahora bien, una vez que el microorganismo llegó al encéfalo,
produce los síntomas de enfermedad. Y siempre se ha hablado de la meningitis, ¿no es cierto? O de la encefalitis, o de la meningoencefalitis. Cuando hablamos de meningitis, ustedes ya saben, semiológicamente, el síndrome meningio, ¿no? Pero ¿qué resulta? Que ese paciente que tiene su síndrome meningio, de repente, en el curso de la enfermedad, se quedó pléjico. ¿Y ahora qué pasó? ¿Será que se está formando una cerebritis, un absceso cerebral? Tomografía, infarto cerebral. ¿Qué es lo que había ocurrido? Una vasculitis. Y ustedes saben, la vasculitis obstruye la luz del vaso y produce una isquemia. Una meningitis, y de repente se quedó ciego de un ojo. Y todo el mundo comienza a mirar mal a uno, ¿no es cierto? Es algo que le recetó, a lo menos ahora, que somos considerados carniceros, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que el paciente, ¿qué es lo que tuvo? Una perineuritis. O sea, la bacteria inflama la vaina perineural, la aprieta y produce el infarto. Se han oído hablar de gente que se quedó sorda producto de una meningitis o con un estrabismo. Es debido a eso.